Muy buenas a todas, ¿qué tal estamos, Peñita? Bienvenidas y bienvenidos otra tarde, otra noche, cuando carajo nos estéis escuchando a Master Ex Machina. Y sí, hoy tenemos una sorpresita. Los que nos estéis viendo en YouTube veréis que tenemos layout distinto y que no somos dos, sino que tenemos el gran honor de tener un invitado esta noche. Primero voy a saludar, como siempre, a mi querido Maquinote, que está al otro lado de esa España castiza. A mi querido colega Álvaro, muy buenas noches. Desde la más profundidad, bueno, de Castilla-La Mancha, básicamente, que es el equivalente. Nos encontramos bien, gracias Ricky. Pero hoy tenemos con nosotros a un tocayo, a otro Álvaro, Álvaro Gacho Temprano. Dinos, Álvaro, ¿a qué has venido tú hoy aquí? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando nos estéis escuchando. Y me encanta que me hagan esa pregunta porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Yo he venido a hablar de mi libro. ¡Oh! Así que hoy creo que Ricky, tú y yo, que somos unos pesados, siempre vamos a hacer podcast cortos y nunca lo conseguimos. Nos vamos a callar casi completamente, haremos algunas preguntitas y te vamos a dejar a ti, Álvaro, que lleves un poco la batuta de esto y que nos cuentes muchas cositas. Vale. Esto va a ser como, yo te lo decía antes ya, Álvaro, como como un ratico tomándonos una cerveza en un bar, así que todo del chill. Yo la verdad es que tengo la enorme suerte de conocer a este señor en persona, de trabajar día a día con él, y la verdad es que estoy muy orgulloso, muy contento de que por fin, después de tantos años gestándolo, podemos tener relatos de On, su primera novela, sobre nuestras mesas. Yo voy como por la mitad, me está encantando porque me está pareciendo una lectura fresquita, fácil de llevar, súper cómoda, y me está gustando un montón. Entonces, bueno, Álvaro, ¿qué nos quieres contar así para arrancar de tu libro? ¿Qué os quiero contar de mi libro? Bueno, espero no haceros spoiler, lo primero, porque oficialmente todavía no ha salido a la venta, por cierto. Sale Oh. el próximo lunes, 26 de octubre. Entonces, bueno, eso, espero no haceros ningún spoiler. El libro se titula Relatos de Eón precisamente porque los sucesos que pasan en este libro, en esta historia, suceden en un mundo que se denomina Eón, ¿vale? Es un mundo que he creado a partir de cero, que lo llamé Eón precisamente. Luego podemos hablar un poquito de por qué le puse ese nombre, pero es un mundo totalmente creado a partir de cero. Este tiempo para crear este mundo he estado unos 3 años creándolo. Eso quiere decir que un escritor o cualquier tipo de escritor, todas las historias pues comienzan como una buena historia, con un sueño, ¿no? Entonces, pues hace 3 años empecé a soñar. Empecé a soñar con una historia tras otra y empecé a crear un mundo en mi cabeza poco a poco. Entonces surgió de nuevo otro sueño, una idea de llevarlo eso al papel. Pero claro, antes de escribir cualquier primera palabra, primera página, yo me denomino, vamos, algunos tipos de escritores se denominan escritores brújula, ¿no? Eso quiere decir que tú sabes el inicio y sabes el final de la historia. Entonces, yo empecé a gestar esta historia con sus personajes, sus tramas, sus vidas al final. Luego podemos hablar un poquito, si queréis, de alguno de ellos. Eh, y hasta que no lo tengas todo más o menos atado, no te pones a escribir. Entonces, precisamente, pues una vez que ya tuve más o menos la historia en mi cabeza, fue cuando me puse a escribir. Eh, Como anécdota, los que viajen a Eón van a notar que uno de los países en los que están tiene muchas influencias africanas. Eso es debido a porque los primeros capítulos los empecé a escribir en África, cuando estuve de misionero en Angola, ¿vale? Entonces me ponía por las tardes en la sabana, ahí con todo el África delante de mí, niños jugando, las puestas de sol, algún animal peligroso de lejos. Entonces, pues mi imaginación, que ya tenía la historia formada, pues empecé a escribirlo. Y después de 3 años, pues aquí está el hijo, ya, por fin.
Bueno, lo decidí enviar a una a algunas editoriales, creo que fueron 2 o 3, y la verdad es que no tuve que esperar mucho hasta que una de ellas me respondió, la editorial con la que lo hemos publicado, que es Miradas, que le encantó la historia desde el principio. Como tú dices, Ricky, me dijeron que era una historia muy fresca. Una historia fresca, movida y que le daba un toque nuevo. Un toque nuevo porque yo creo que todos los escritores, sobre todo los actuales, los del siglo XXI, tenemos influencias obviamente de escritores pues, que ya tienen una racha. Entonces, yo me he basado principalmente para escribir esta novela, este libro, en 4 o 5 escritores. Por una parte, se va a notar mucho una influencia por parte del Señor de los Anillos, que todos hemos visto las películas, algunos nos hemos atrevido a leer los libros, digo nos hemos atrevido porque es maravillosa la escritura, pero también es pesada porque 3 páginas viendo describir una montaña, uff, pero bueno. Entonces, por parte del Señor de los Anillos, esta historia va a tener una clara referencia a la lucha entre el bien y el mal, que creo que hoy en día las novelas actuales que se están publicando ha perdido esa esencia de la lucha de un bien contra un mal para detener la oscuridad. Por otra parte, tiene influencia de Juego de Tronos, como no podía ser de otra forma. Juego de Tronos ahora mismo lo está petando, con la serie, con los libros. ¿Por qué? Porque ha introducido un concepto nuevo. Cuando dicen que George R.R. Martin ha desbancado totalmente a Tolkien es porque ha metido el concepto de que ya no hay un protagonista en la historia. Él te cuenta una historia que sucede en un mundo que es poniente, ¿vale? Y no hay protagonistas, tienes personajes que se van decantando entre el bien y el mal en función de sus decisiones personales. Entonces yo he cogido esa idea también y la he plasmado en mi libro. Si bien es verdad que hay protagonistas, que lo podemos leer bien en el resumen, que se llaman Alros y Cilia, no hay, vamos a encontrar capítulos que hablan de ellos y otros capítulos que hablan de otros personajes que influyen en su historia. Y también he cogido, partiendo de ese símil, que cuentan la historia desde su punto de vista personal, es decir, tenemos un narrador en primera persona, ¿vale? Luego, por otro lado, también he cogido las historias o la fluidez más bien narrativa de Crónicas de la Torre, de Laura Gallego. Crónicas de la Torre me refiero a ella porque para mí es mi historia favorita. Ya sé que muchos diréis, no, es Memorias de Idún. Bueno, pues para mí no, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una historia o una manera de leer, una narrativa muy suave. Tú lo has dicho, se lee muy fácilmente, no usa un vocabulario excesivamente complicado, con lo cual transmite mucho rápidamente y se lee muy rápido, muy fácil. De hecho, un libro de Crónicas de la Torre te lo puedes leer en 5 días, como mucho, por eso. Y luego, por último, el último autor, que ya es un poco antiguo, pero bueno, que me ha influenciado mucho, es C.S. Lewis. C.S. Lewis, ¿vale? Con Crónicas de Narnia. ¿Por qué me he basado en este personaje? Porque este autor, el de los libros, tuvo muchísima influencia cristiana a la hora de escribirlos. Entonces, es mi influencia porque yo estuve en Angola de misiones. Entonces, para escribir lo que es toda la mitología de la creación del libro, que lo podréis ir descubriendo poquito a poco, pues me basé principalmente en la cultura babilónica, judeocristiana, ¿vale? Todas las de la región del sur, de África también. Eso quiere decir que hemos creado una cultura en Relatos de On a partir de cero, basándonos en eso, ¿vale? Y no sé, más preguntas. Yo es que estoy... Yo ya estaría porque primero empieza hablando, diciendo, todas las historias comienzan con un sueño y yo ya he dicho, bueno, hasta luego. Aquí ya me tiene. Luego lo de Angola y digo, bueno, pues ya está. Y luego encima te preguntas tú solo, que a mí me ha hecho mucha gracia. No hace falta que te Me ha preguntemos, gustado. sobramos, en plan de, bueno, es muy fresco y empiezas a explicarlo, me parece maravilloso. O sea, sabes las preguntas además, que era una pregunta que evidentemente íbamos a hacer, o sea, que yo ya es que, no sé.
no sé, todo muy bien. Bueno, no sé si quieres decir algo, Ricky. Yo sí que tengo una pregunta ahí que tengo mucha curiosidad. Por favor, todo Pero tuyo. has dicho que has estado unos 3 años concibiendo el mundo y que empezaste a escribir realmente cuando tenías más o menos la historia bastante avanzada. Entonces, ¿cuánto te llevó dar ese paso para comenzar a escribir? Y luego también se dice mucho, y yo estoy bastante de acuerdo, en que escribir es reescribir. Sí. Y quisiera saber, desde esa primera versión que tú concibes, ¿cuánto hay de esa primera versión todavía? ¿Qué es nuevo? ¿Cuánto tardas en hacer otra nueva versión? ¿Dejaste reposar esa primera para tener un tiempo de descanso y luego volver? Todo un poco esa fase de reescritura, ¿no? Sí, pues a ver, desde que empecé a concebir la idea hasta que escribí la primera página, y luego vamos con la segunda pregunta, Sí. pasaron un mínimo de 8 meses. 8 meses, y te digo por qué. Porque la historia que yo al principio empecé a pensar estaba basada en Eón y es lo que te digo, yo sabía dónde quería llegar, pero empecé a escribir la historia. Si atendemos a la cronología de On, porque también he creado un conjunto de eras, un conjunto de años, pues empecé a escribirla, como si dijéramos, basado en una historia 30 años anterior a lo que es el libro que hemos publicado al final. Y con eso voy a tu segunda pregunta, escribir y reescribir, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque Alros, que es el protagonista, uno de los protagonistas, pues vais a ver en el prólogo que sale un familiar suyo, ¿vale? No quiero hablar mucho porque no quiero dar muchos spoilers para que lo vayáis descubriendo. Entonces, mi primera historia o mis primeros 2 capítulos estaban basados en ese familiar cuando era joven. Es decir, yo al principio lo que me planteé, en vez de escribir este libro, me planteé escribir 4 mini historias cortas para ir enfilando a un colofón final que sería el resultado de la historia, ¿vale? Entonces, pasados esos 8 meses, yo empecé a escribir, escribí un par de capítulos, lo dejé reposar 4 meses sin tocarlo y le seguí dando vueltas a las historias, a los personajes. Y caí en la cuenta de, esto va a ir muy lento, esto no puedo dejarlo tan lento porque una persona se puede empezar a liar, se puede empezar a olvidar de las cosas que han pasado. Entonces, control al sub, borré todo y empecé de cero. Empecé de cero, pero aprovechando la tirada que había tenido. Es decir, esos 2 capítulos me habían servido para sentar cómo quería empezar a formar a escribir el libro y qué estilo empezar a usar. Y empecé a escribir. Me tomaba la friolera de ponerme un mes para escribir un capítulo, es decir, también me puse un máximo de 3.000 palabras por capítulo, porque bueno, me estuve asesorando en varios sitios y me decían que para la primera novela los capítulos no debían ser tremendamente extensos porque pueden causar fatiga, es tu primera novela, vas a cometer muchos fallos, entonces me puse el límite de 3.000 palabras. Y me encontré que cada capítulo mínimo necesitaba 5.000 palabras. Entonces, pues lo volví a dejar reposar. Una vez que tenía escritos los 10 primeros capítulos, lo dejé estar, le dejé otros 5 meses y volví a leerlos. Volví a leerlos, volví a repasarlos, borré muchas cosas, volví a poner otras cosas, reescribí. Y, por ejemplo, yo me había planteado que el libro tuviera 16 capítulos y al final ha terminado teniendo 20 capítulos. Es decir, la historia se escribe sola al final. Tú sabes dónde quieres llegar, pero cuando creas un personaje, tú creas una persona con su vida, su historia, sus familiares. Te habla ese personaje. Igual escribo un capítulo en el que un personaje resulta que comete un acto malo, ponte, roba algo y se va. Porque lo tiene que hacer así en la historia, tú lo habías planteado así, pero te das cuenta que tú has creado ese personaje y ese personaje no haría eso. Es su personalidad. Tiene que haber pasado algo muy fuerte en su vida para que cometa eso. Entonces te toca borrar toda esa parte, borrar quizá un capítulo anterior que le afecte y reescribirlo otra vez. Entonces, por eso es un proceso largo, escribir, reescribir.
dejarlo, una vez que has acabado el libro, te recomiendan que lo dejes un mínimo de 6 meses sin tocarlo, que le sigas dando vueltas en la cabeza y que lo vuelvas a leer. Y que lo vuelvas pues a retocar, matizar y pues al final darle ese toque personal. Y luego ya por último, cuando lo fuimos a publicar, la editorial me dijo, vale, es tu primer libro, está muy bien, pero igual es demasiado extenso. Entonces lo vamos a recortar a 350 páginas como mucho. Entonces, ¿qué hice yo? Pues me tocó repasar los capítulos, quitar partes para cumplir ese tope y de hecho hay 2 capítulos que eliminé directamente del libro y que saldrán en una segunda parte en un futuro. Por eso por eso es un proceso tan largo. Igual un escritor que ya tiene mucha experiencia es capaz de sacar un libro al año o 2 libros al año incluso. ¿Por qué? Porque ya tiene esa experiencia de saber a dónde quiere ir, cómo retocarlo o incluso el estilo de escritura. Pero por eso te digo que la primera cuesta al final. Por curiosidad, ¿cuántas páginas tenía esa versión que no ha llegado? O sea, se tuvo que ser recortada al final. Pues tenía 100 páginas más. 100 páginas más, como digo, los que se atrevan a leerse la historia, vamos a adentrarse en Neón, van a descubrir, sin hacer mucho spoiler, que el final no puede quedar así. O sea, la historia no va a quedar así, porque si no, vaya mierda historia. Entonces, yo ya tengo en mi cabeza lo que es el segundo libro. Entonces, por eso te digo que los capítulos o las cosas que he ido quitando van a ir Siguiente. a un segundo libro. Me parece fantástico, además. Me gusta mucho cómo nos estás contando todo el proceso porque me parece brutal el plantearte cuantísima cantidad de tiempo, ¿no? Al final te acaba requiriendo y cuántas pausas te tienes que tomar en el camino para seguir dándole vueltas a la historia y demás. Entonces, mira, fíjate, yo creo que solo puedo hilar con la pregunta, con mi pregunta siguiente, que sería ¿qué es de todo el camino que has recorrido desde que empezaste a escribir hasta que ahora ya lo tienes encima de la mesa? ¿Qué es lo que ha sido más difícil, pero tanto por un lado por la parte de la escritura y luego por la parte de la publicación? Uh-huh. Pues a ver, sinceramente parece una bobada, pero de la escritura hay 2 cosas que me han resultado, pero tediosas, no lo siguiente. De hecho, hasta el día antes de mandar a imprenta, les escribí un correo corriendo a la editorial para que lo cambiaran. Cuando tú creas una historia de cero, creas unas culturas, creas un idioma, también tuve que crear un idioma, que es el Rundau, que Ricky de hecho me vio un día en el laboratorio que estuve escribiendo unas páginas. Te planteas, parece una bobada, pero te planteas cómo eran puntuadas las palabras, qué reglas gramaticales hay que tener en cuenta, porque igual tú creas una ciudad como puede ser Fésoda, que es esdrújula, pero ¿llevaría tilde o no llevaría tilde? Lo tenemos que cambiar, está mal escrito, es una rata, no es una rata. Si creas un nombre, inventas un nombre, también cómo puedes puntuarlo, dónde va el signo para que sea una vocal átona o tónica. Entonces eso me costó mucho y como os digo, hasta el último día mandé correcciones porque estuve buscando en bibliografía, me estuve fijando, de hecho acudí mucho a las novelas del Señor de los Anillos, con el tema del élfico, y al final pues la regla la pones tú, la pone el autor, tú te estás inventando una cultura, unas palabras, así que allá te las apañes y crea unas normas gramaticales y acentúalas tú. Eso por una parte, porque fue para mí tremendo. Y la segunda, parece una bobada, pero no quería cometer el error, sin hacer mucho spoiler de Juego de Tronos, de que se me critique de que un tío recorra igual 20 kilómetros corriendo, mande un cuervo y en 2 horas aparezca la princesa para salvarlos. Entonces, la cosa que más me ha costado también es medir las distancias y el tiempo. Es decir,
Hay mapas que están en el libro, hay distancias que los personajes tienen que recorrer y me tuve que plantear cuánto tardaría una persona en recorrer esa distancia, cuántos días tardaría. De hecho, me tuve que estar informando, llamé a una amiga que lleva criando caballos toda su vida, qué distancia puede recorrer un caballo con una persona montada, cuánto tiempo necesita de refresco, cuánta distancia puede recorrer un caballo cargado o de guerra, que va a la guerra. Y entonces, fruto de ello, tuve que crear también un propio calendario para el libro con sus días y sus meses. Y como pueden ver, los lectores, al principio de cada capítulo pongo el día y el mes en el que se produce ese capítulo. ¿Por qué? Porque estoy contando historias que suceden paralelamente a diferentes personajes y el lector yo creo que ayuda mucho saber si esa historia está pasando paralelamente a otra antes o posterior, porque luego los personajes se van encontrando entre ellos y pues es bueno saber lo que ha sucedido y lo que no. Y lo de las distancias, como os digo, por ejemplo, si un tío va a caballo de una ciudad a otra, sin equipaje, igual puede tardar 3 días. Igual, 3 personas con equipaje, en vez de 3 días, tardan 6 días. Entonces, pues esos tiempos, y luego cómo los metes en la novela, porque en el capítulo siguiente, lo que le ha pasado a ese personaje, pues tienes que decir lo que ha pasado en ese tiempo de espera. Igual ha estado 7 días en un sitio esperando a que llegara otro. Pues eso me resulta complicado y de hecho por eso he tenido que reescribir el libro varias veces también, cambiando sus sucesos temporales. Y no sé cuál era la otra pregunta. Publicación, ¿qué era lo que más te ha parecido difícil a la hora de publicar? Si encontrar editorial o luego cumplir con ciertos plazos o con ciertas especificaciones. No he tenido realmente ninguna complicación con la editorial. Como os he dicho, seleccioné la editorial Miradas. No me resultó complicado que me ficharan. El proceso es relativamente sencillo. Tú le envías el manuscrito con una carta, presentándote, contándole un poquito tu historia y ellos tienen su equipo de asesores que lo valoran y desde el primer minuto, pues eso te digo, me dieron vía libre. Luego, en cuanto a plazos, la verdad es que nunca me han puesto ningún plazo. Ellos me mandaban correcciones, yo se las mandaba a ellos y no tuvimos toda la libertad. De hecho, yo tenía pensado haber presentado el libro quizá en junio, en verano, por unas cosas o por otras. Al final acaba presentándose en octubre y ya te digo, absolutamente ningún problema. Quizá la parte más difícil de la editorial, como os he comentado, fue el tema de la portada. La portada, un dibujo magnífico, maravilloso. La verdad es que FEPEN, porque Ricky también conoce al artista, lo ha diseñado. Me lo hizo un muy buen amigo mío. Le Le, pasé la novela. le vamos a mandar un abrazo ya que estamos al tremendo Eso Oscar es. desde aquí. Porque Un abrazo y muchos achuchones. este layout que estáis viendo, magnífico, es obra suya. Y solo quiero dejar claro que Oscar es daltónico, con lo Eso cual es. muchísimo más difícil hacer esta maravilla. O sea que, Oscar, ha sido tremendo, tío. Y es eso, yo le mandé el manuscrito y él en cuestión de una semana me mandó esta obra de arte preciosa que podéis ver. Y yo simplemente le pedí dos cambios porque en la contraportada aparece un elemental, se intuye que por la capa roja es uno de los personajes del libro, que ya veréis, que se llama Ignos, ese es, luchando contra un señor que descubriréis, bueno, pues es un comandante de los malos. Y la lanza que porta, pues debe ser de un diseño específico. ¿Por qué? Porque es el arma que usan los elementales, entonces cada elemental tiene una lanza propia y tiene que tener un diseño propio. Y luego, el otro cambio que le pedí fue en la portada, precisamente, el caballero que aparece arrodillado, aparece un estandarte detrás de él. Entonces, yo lo que le pedí era que modificara el símbolo del estandarte para que fuera el símbolo del propio Eón, ¿vale? Y el tío, pero nada, en cuestión de un día lo solucionó sin tener que tocar el resto del dibujo y me lo mandó. Y esa idea, pues se la mandé a la editorial, también les encantó
y tiramos para adelante. Entonces, quizá fue no la más difícil, sino la que más tuve miedo por el hecho de le estoy pidiendo a un amigo que me diseñe una portada para mi libro, él lo va a hacer encantado, pero no sé si la editorial me lo va a aceptar. Pero no tuve ningún problema por eso, así que perfecto. Muy fluido, entonces ha sido todo. La atención al detalle que estás dando, pero no solamente ya de cómo has comentado toda esta parte del libro, sino también cuando explicabas cómo ha sido el proceso. A ver, yo tampoco he hablado con muchos escritores, pero lo típico que vienen al instituto y te dan charlas y tal, pero no tiene esa fijación. También es cierto que el público es diferente, ¿no? Entonces eso me está gustando mucho, la verdad, de la intervención de... Además, como Ricky también y los dos escribimos, entonces como que también te ayuda un poco a hacerte la idea en la cabeza de cómo funciona esto, ¿no? A un nivel ya profesional. Mi pregunta ahora es algo que comenzaste a decir al principio. Indicaste que uno de los temas estaba basado en el Señor de los Anillos, en el bien y el mal. Entonces, a ver si nos puedes contar un poquito más de el resto de temas de la novela, si hay algunos temas más que destaquen aparte de este. ¿Cómo? O sea, estilos o cómo. Bueno, igual que la lucha entre el bien y el mal, si hay algo que consideres que es un tema que en la novela se representa bastante, o sea, si hay, no sabría decirte exactamente de la Sí, novela. a ver, es eso, sin hacer mucho Claro. spoiler, como os digo, el tema de la lucha del bien y el mal se va a ver desde casi el primer momento. Van a aparecer pues unas fuerzas de la oscuridad, respaldadas por una persona misteriosa que irá apareciendo poco a poco. Y por otra parte, las fuerzas del bien, entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque en la historia de la creación, que está plasmada en el libro, eh, hay un ser, ¿vale? Que juega con lo que es el vacío, ¿vale? Lo que es... Aquí sí que es verdad que he jugado un poco con el método científico y el concepto del vacío, ¿vale? Nosotros en nuestro mundo real, tanto Ricky como yo, que trabajamos en un laboratorio de investigación, pues estamos todo el día metidos en ciencia. Entonces, pues le tenía que dar, aunque fuera una historia verdaderamente de fantasía inventada, pues le tenía que dar un toque de científico. Entonces, pues creé un ser, pues eso se llama el resurgir del vacío. Un ser que controla lo que es el vacío, es decir, la nada, la no existencia. Nosotros en nuestra realidad, que hay átomos, la mayoría del átomo, la mayor parte del átomo es vacío, no hay nada, ¿vale? Entonces, este ser es capaz de distorsionar un poco la realidad para crear el vacío, ¿vale? ¿Cómo influye esto en los personajes? El vacío que influye en los personajes es en su propio corazón. Es decir, él es capaz de saber los deseos de una persona, qué es lo que él verdaderamente quiere esa persona y juega con ese vacío en su corazón para llevarlo a un bando o al otro. Por eso, en la descripción del libro, me gusta mucho usar el término tablero de ajedrez, ¿vale? Considero que en las batallas, antiguamente en la Edad Media, el ajedrez era un juego de estrategia jugado por reyes, comandantes, para ver su estrategia militar. Entonces, el vacío va a colocar sus piezas, va a comprar piezas al enemigo, al bien en este caso, y las va a posicionar en su lugar. Entonces, por esa parte, un poco esa lucha entre el bien y el mal, porque al final es el corazón del hombre el que debe decidir hacia qué balanza inclinarse. Luego, por otro lado, más influencias que tenga mi libro. Como he dicho, las primeras páginas las escribí en Angola. Entonces, vamos a encontrar que el país del sur, que se llama Gálano, es un anagrama de Angola, en verdad. Entonces, en ese país va a haber mucha influencia de cultura africana, como por ejemplo el bosque que he denominado bosque mulemba, que mulemba es un tipo de árbol que hay en África, que tiene un tronco extremadamente ancho, sus raíces también son muy profundas. Y también, como no puede ser de otra manera, he metido animales mágicos o de fantasía. Unos de esos animales también me influencié un poquito por El Señor de los Anillos, porque tiene que haber criaturas mágicas al fin y al cabo. Entonces creé lo que se denominan los sedines. Los sedines, o un sedín, es una especie de antílope. Digo especie porque
En una de las imágenes del libro, en el libro no lo he dicho, en todos los capítulos hay una imagen, ¿vale? Una imagen de una fotografía que ha sido sacada por mí, he retocado y la he puesto en el principio de cada capítulo para que el lector se haga una idea de lo que estoy hablando. Entonces, estos sedines, un sedín es un antílope que actualmente está en peligro de extinción de Angola, entonces le di esas propiedades mágicas en el libro. Es un ser mágico que tiene sangre mágica, ¿vale? Y que está, en este caso, en el bosque Mulemba. Más cosas. También obviamente he metido razas, o sea, no solo está la raza humana. Vamos a encontrar que en la creación del mundo fue influenciada por unos seres extremadamente poderosos y cada ser pues era un poco receloso de sí mismo y creó su propia raza. Entonces vamos a encontrar un mínimo ya de 6 razas entre los humanos, además de la humana, y también, como comentaba con Ricardo, antes de la entrevista, que Ricky, como ya tiene el libro y ya pues se conoce un poquito la historia, además de razas he metido maldiciones, es decir, pues nos podemos encontrar un pueblo entero que sufre una maldición y que por esa maldición pues tiene unas propiedades diferentes a los humanos, ¿vale? Quizá la raza más característica del libro, que se puede comparar quizá con los elfos de otro tipo de novelas, sean los Sinais. Los Sinais, que es una raza de luz, por así decirlo, porque fue creado por el ser poderoso que trajo la luz al mundo, se parecen a la vez al concepto de elfo y no se parece. Se parece en el sentido de que tienen vida eterna, en este caso, pero no tienen orejas picudas, ¿vale? Ni tampoco son una raza de personas extremadamente altas, súper ágiles, sino que tienen un aspecto más bien pues como un humano. Y también sí que es verdad que tienen propiedades mágicas, ¿vale? Pero hasta el momento de la llegada del resurgir del vacío, por ejemplo, esto no es spoiler porque en verdad no se comenta en el libro, sino que simplemente sale, se desconocía de su existencia. Vamos a encontrarnos, estamos en la tercera edad. He creado, como he dicho, 3 edades. La primera es la de la llama perpetua, basándome un poquito, en este caso, en C.S. Lewis, ¿vale? Tenemos una edad como sus crónicas de Narnia, en la que todo es magia, es luz, hasta que llega el mal. En el momento que llega el mal, pasamos a la segunda edad, y una vez que en la segunda edad, que es la edad de la sombra, la he llamado la edad de la sombra porque es principalmente sangrienta, todo son guerras, porque el ser humano se apropia prácticamente del mundo y tiende a expandirse, entonces vamos a encontrar muchas guerras entre ellos, no solo entre las razas, hasta que llegamos a la tercera edad, que es la edad de la unión. La he llamado así porque comenzó a partir de que se firmó un tratado en Fuerte Unión, que sale uno de los mapas. Se firmó un pacto de alianza entre los 5 países que se consolidaron en ese momento. El principal país, que es en el que se relata la mitad del libro, por así decirlo, que es el Pida, se llama pues el Reino Central, que sigue siendo un reino. Y los otros 4 son países independientes, pero también son vasallos. Y como decías, que qué influencias, pues para crear, por ejemplo, esta trama política que te relato aquí, me basé principalmente, por un lado, en las ideas de la monarquía, ¿vale? Que teníamos desde el siglo XVI en España hasta el siglo XXI. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una monarquía consanguínea, es decir, en línea de sucesión por parte de sangre. También tenemos una clase alta debida a los talentos, es decir, una persona puede llegar al poder si tiene determinados talentos. Y por desgracia en el siglo XXI, esto lo hago un poco como crítica también, tenemos la clase alta del dinero, es decir, una persona por ser rica tiene más derechos que otra y por lo tanto va a tener más poder. ¿Por qué cuento esto? Porque el reino central sigue estando en una monarquía sanguínea, es decir, el rey se designa por ser el primer hijo del monarca
Pero en cambio los otros países tienen una monarquía electiva. Eso quiere decir que no tienen un rey, tienen un regente que es elegido por parte de los señoríos en una votación. Es decir, los señoríos se reúnen, eligen su regente y ese regente va a ser el que va a mandar. Que lo hace muy bien, el regente sigue mandando hasta su muerte. Que lo hace muy mal, se convocaría de nuevo a los señoríos, se la retiraría y se pondría otro. A su muerte, si sigue siendo regente, pueden pasar dos cosas: que los señoríos se reúnan y elijan a otro, pero si este regente tiene un hijo y demuestra las virtudes y características de un buen regente, se le puede dar la posibilidad de que continúe en la línea sucesoria, pero siempre con previo aprobación de lo que es el resto de personas apoderadas en ese país. Entonces, pues esas son así un poquito de influencias. También, como digo, hay muchas razas en el mundo. En este primer libro, como decía, como he tenido que acortar mucho, prácticamente salen 2 razas. Sale una tercera que la ha dejado muy escondida. Se va a ver casi como una reseña en uno de los capítulos, porque en el segundo libro, que ya lo tengo empezado para escribir, ya es cuando empiezan a salir más razas y la trama empieza un poco a complicarse. A mí me gusta un Sí. montón, Álvaro, cómo se nota la cantidad de horas que le has Sí. echado a la construcción del mundo, al world building, como llamamos ahí ahora, o la llama la gente los roleros de Prol, a esta historia. Cómo se nota precisamente que te has tenido que parar te has sentado a pensar mucho rato. Toda la construcción, toda la creación me recuerda, tienes toda la razón de lo que llevo leído, ese inicio, esa cosmogonía un poco que cuentas al principio, ¿no?, de la creación del mundo. Es verdad que me recuerda perfectamente la influencia de C.S. Lewis, del cristianismo, con aquel jardín del Edén y demás, en la que aparecía al principio el león en el libro aquel del sobrino del mago, que yo de los que leí, porque no los llegué a leer todos, pero fue el que más me gustó con diferencia, me pareció encantador. Luego una época un poco más oscura, como con la Reina Blanca y toda la historia y demás, y luego ya un periodo de unificación, ¿no? Entonces, eso al final son precisamente muchas horas de plantearte cómo funciona un mundo entero, cómo han ido desarrollándose las eras, ¿no? Y luego, lo bueno de eso es que en realidad tú, que como dices, al final te dedicas más a ir con la brújula, tienes un punto de partida y sabes dónde quieres llegar, creas un mundo, creas unos personajes y los dejas moverse por él. Eso es un trabajo completamente necesario para un escritor de este tipo, pero luego, efectivamente, si te lo has montado bien, te da unos resultados, porque tú, como nos dices, tienes un mundo, tienes un setting brutal creado y después tienes unos personajes que te hablan. ¿Para qué quieres más?, ¿no? Y entonces, Sí. ya luego mi siguiente pregunta es: ¿cuándo salen todos los libros que tengas? Porque yo quiero jugarme una partida con Fate acelerado o con el sistema de juego que sea en este mundo. O sea, y lo que pasa es que voy a necesitar saberlo todo. Así que, ¿cuándo vamos a tenerlo todo? Ponte a escribir. Ojalá pronto. Ya os he dicho, me puse eso en verano a escribir el segundo libro. No ha sido nada difícil arrancar, a diferencia del primero, porque como os digo, ya se ve, o sea, se nota, ya tienes la historia en marcha, ya tienes unos personajes, has creado el trasfondo de esos personajes, ya sabes cómo van a actuar esos personajes. Si ponte una situación, tienes un personaje bueno y le asaltan unos bandidos en el camino, sabes que ese personaje va a intentar dialogar con los bandidos. Si tienes un personaje bruto, sabes que si salen esos bandidos, lo primero que va a hacer va a ser aplastarles la cabeza. Es mucho más fácil el segundo. ¿Y cuándo saldrá? Pues espero que antes de un año, pero no lo sé. Yo estaría encantadísimo, desde luego, vamos. Porque ya te digo, me tiene bastante enganchado. Ya ves que en 2 días me he leído más de la mitad. Ujú. Y la verdad es que me está gustando un montón. Y claro, yo supongo que ahora es lo que tú dices, tienes como una inercia ya cogida, ¿no? Que no es el arranque del principio de pensar, de cambiar la historia tal, sino que ahora que ya la tienes un poco de corrido, a pesar de que toque escribir y reescribir cierta cantidad de cosas de todo lo que estás haciendo, pues ahora ya tienes eso, esa inercia, y ya vas tirando bastante para adelante. Ujú. Yo quería saber, ahora que estamos hablando de inercia y que el segundo es más fácil. Bueno, lo primero, ¿cuántos van a ser en total en principio? Lo que tienes un poco la idea en la cabeza. Y segundo, si has tenido algún momento
bloqueo de escritor, síndrome de la página en blanco, de no me sale, no me sale, no me sale, escribes algo, lo tiras porque es que de verdad que esto no vale para nada. O si, aunque el segundo sea más fluido, el primero también lo has llevado relativamente bien, porque la impresión que me da es que es un escritor bastante metódico, que tú te sientas y empiezas pum, 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 pero igual no sé cómo ha sido realmente. Sí, a ver, sinceramente, a ver, siendo totalmente sinceros, yo tengo una historia en mi cabeza para 6 libros, ¿vale? Si bien es verdad que primero me voy a centrar en una primera trilogía, es lo que quiero centrarme, porque va a ser una trilogía un poco de parón temporal en ese aspecto en el que voy a dejar reposar a los personajes y si sigue adelante el proyecto, pues el cuarto libro seguirán esos mismos personajes, pero habrán pasado unos años, les habrán pasado unas cosas. Entonces van a ir 3 como muy seguidos en línea temporal y luego otros 3 más seguidos en línea temporal. Entonces, bueno, un total de 6. Y sí que también es verdad que para este segundo libro he tenido que desarrollar un personaje que me ha costado mucho, pero me ha gustado mucho desarrollarlo. Y básicamente tengo, si al público le cala bien este personaje del segundo libro, tengo pensada incluso una historia para él. Sería un libro pequeño, no llegaría a 200 páginas, creo, pero entonces pues engrosaría un poco, serían 7 libros si le hacemos una historia a este propio personaje. Y luego, en cuanto a la segunda pregunta, del síndrome de la página en blanco o parón de escritor, sí que es verdad que se tienen, pero la verdad, a ver, yo no lo he notado mucho en el sentido de que yo escribía unos capítulos y lo dejaba reposar y cuando me volvía a poner, pues ya lo tenía todo planteado. Eso por una parte, pero también me ha ayudado el hecho de que, si te das cuenta, en el libro, para una vez que lo hayáis leído, os vais a dar cuenta que yo tengo capítulos espaciados, porque van otros capítulos por medio, pero igual tenemos el primer capítulo que va del personaje Alros, por ejemplo, el cuarto que también va de él, el sexto que va de él, el 15 que va de él y el último capítulo que va de él. Entonces, hay veces que me dedicaba a escribir igual el capítulo 1, 5, tal, es decir, su historia entera, y luego me ponía con otro personaje y ya los iba cruzando por el camino. Entonces, es eso, como ya tenía la historia en mi cabeza, sabía dónde se tenía que encontrar con otro personaje y qué era lo que tenía que suceder para llevarlo hasta el fin. Lo malo de esto es que igual cuando te ponías con otro personaje a escribir su historia, veías que tenía alguna incongruencia y por eso tenías que reescribir un poquito. Entonces, por eso lo de volver atrás y darle. Y luego, lo del síndrome de la página en blanco, lo que más se nota sobre todo es cuando vas acabando, o sea, cuando vas sellando ya el libro, que tienes que dejar no todos los cabos atados, porque como he dicho, la historia sigue, pero tienes que dejar como una especie de trama abierta de cara al segundo, pero tienes que dar la sensación de que en este libro ha sucedido lo que tenía que suceder antes de pasar a la siguiente etapa. Entonces, pues ahí sí que tuve un poco de lapsus, sobre todo el último capítulo, porque era el último, lo tengo que dejar todo clavado, ¿cómo lo hago? Entonces vas escribiendo, reescribes, esperas un poco, no sabes cómo continuar, sigues otra vez para atrás, pero bueno, o sea, se dio bien. Te voy a hacer una pregunta ciertamente incómoda. De A ver, todos tus hijos, personajes, ¿con cuál empatizas más o con cuál te quedarías de todos ellos? ¿A quién le tienes especial cariño? ¿Cuál es tu ojito derecho? pues sinceramente lo estuve pensando y precisamente el que sale en la contraportada, Ignos, que es el elemental del fuego, le he cogido muchísimo cariño porque, como os digo, en todas las influencias y todas las historias que he tenido, siempre tiene que haber un sabio, un mago, un guía al final. Si bien es verdad que en este libro vais a descubrir que hay varios, hay algunos que están del lado del bien, otros del mal, otros son neutrales. Tenemos, por ejemplo, a otro personaje que se llama Hayam, que también actúa a modo de sabio, porque incluso aconseja a este que es mi favorito, que es Ignos. Pero a Ignos le tengo especial cariño porque es un personaje poderoso, por así decirlo. No tiene miedo a usar su poder para enfrentarse a quien sea.
y a la vez también es muy cariñoso. Eso, ¿por qué digo cariñoso? Porque, sin hacer también poco spoiler, vamos a descubrir que el elemental más viejo, más longevo, tiene que enseñar al más joven, ¿vale? Entonces, él o la elemental que va a salir en este libro, que es joven, que está aprendiendo a controlar su poder, es Ignos el que es el encargado de enseñar. Entonces, pues al escribirlo, yo veía ahí un maestro, un padre, al fin y al cabo, que enseñaba desde el cariño, y hay situaciones de guerra, de lucha, de conflicto que va con esta persona, que la ha enseñado, lo ha criado y le ha enseñado su poder. Y Ignos sabe que este personaje puede morir y aún así es capaz de encontrar pues unas palabras de tranquilidad, de calma, de consejo. Igual la situación se tuerce, el enemigo va ganando, Ignos siempre mantiene la cabeza fría, y eso, nunca pierde de frente ese cariño que le tiene al resto de personajes, ese amor. Mm, No le importa encabezar, por ejemplo, una carga contra el enemigo, sabiendo que el enemigo igual lo que busca es matarla a él, porque es el más poderoso de los que están en ese momento en el campo de batalla. Por eso, para mí es, fíjate, no es, como decía, tú creas un mundo con tus personajes, los principales en este son Alros y Cilia, y me encuentro que no son los que más quiero, en verdad. O sea, al final me voy a quedar con otro personaje que lo tuve que meter porque es necesario y que le has cogido cariño. Pues creo que por una vez en la vida no vamos a hacer un podcast de 1 hora. Pero ya nos quedan unos cuantos minutos. Así que no sé si querrás tú añadir también alguna cuestión que nos hayas podido dejar en el tintero o algo que quieras que la gente sepa del libro. Pero por supuesto Ujú. también recuerdes la fecha que sale y dónde podemos adquirirlo. Vale, a ver, sí, una cosa que se me ha olvidado comentar y la verdad me siento bastante orgulloso porque no es que me haya costado mucho, pero la verdad es que meter en un mundo medieval, como es este al fin y al cabo, la figura de la mujer ha sido complicado. Y una de las cosas que sí estoy bastante orgulloso o me siento bastante complacido es que, como decía antes, para llegar al poder, una de las formas es de forma consanguínea, que normalmente las mujeres no podían ser las que mandaban, pero sí que podían llegar al poder a través de los talentos. En este caso, me he basado un poquito en Isabel la Católica, reina de España, que los tuvo bien puestos, se enfrentó a toda la corte y fue una mujer que mandaba incluso sobre el rey de Aragón. O sea, esto es así. Entonces, cogí esa valentía de este personaje histórico y lo transmití a mis personajes femeninos. Entonces, vamos a encontrar una gran cantidad de personajes femeninos muy poderosos que no se atreven, o sea, no se ni siquiera sienten miedo si tienen que alzar la voz contra los hombres. En el reino principal, por ejemplo, es un rey el que manda, es pues al final un hombre, y estos personajes femeninos se enfrentan a él abiertamente, no tienen ningún problema y tienen muchísimo peso en la historia. De hecho, una de las protagonistas es Cilia, ¿vale? Como ya he hablado, y que es una mujer y es muy poderosa, tiene mucho peso en el libro. También encontramos a Alros, que en todo su camino va a ir a encontrarnos a personajes femeninos, a mujeres, que le van a ir guiando, le van a ir ayudando y que al fin y al cabo tienen, o sea, tienen mucho poder en la historia. Entonces, esas son las cosas de las que me siento muy orgulloso. Y luego ya, pues para finalizar, eso, lo que me has dicho, lo que hemos comentado, la fecha de lanzamiento va a ser el 26, próximo lunes. ¿Y por dónde se puede adquirir? Pues en cualquier librería se puede encargar el libro. Eh, Obviamente, como estamos en una situación complicada por la pandemia, se puede pedir por internet, tanto en la página de la editorial, que es Miradas, por Amazon o por cualquier tipo de plataforma de venta de este tipo. O sea, está disponible en todos los tipos. Y sí que quería reseñar que intentaremos para diciembre, estoy hablando con la editorial, intentar sacar el ebook, la versión electrónica,
Y el audiolibro. El audiolibro igual es un poco más complicado porque hay que fichar a una buena persona. Normalmente son actores de doblaje, entonces hay que pillarlos con tiempo, hay que, pues eso, firmar el contrato, que ellos estén disponibles, pero intentaremos que sea para Navidad la salida de estos dos formatos. Buah, qué transgresor, cómo me mola la idea de lo del audiolibro. Me flipa muchísimo. Porque no es una cosa, o por lo menos no es que yo esté tampoco a lo mejor metido suficiente en el mundo como para enterarme del asunto. Pero vamos, que me resulta muy, muy, muy guay y muy fresca también la idea. Me parece genial. O sea, Sí, nos encontramos eso que, claro, nosotros vivimos en un mundo en el que hay tantos tipos de personas como seres humanos, entonces cada vez se están adaptando las plataformas de libros, de historias, al fin y al cabo, a cualquier tipo de persona. Entonces, si una persona tipo que tiene dificultades visuales, pues se le debe adaptar el libro o la historia a un audiolibro en este caso. Igual que si se tuviera que adaptar a una escritura tipo código de braille, pues se tendría que hacer. Al final hay que intentar hacer llegar las historias, los libros, los mundos de fantasía que nos hacen soñar a todos, a todas las personas. efectivamente, pero lo que comenta Ricky es que es verdad. O sea, como primera obra, además resulta curioso que ya hayas pensado en lo del audiolibro. Es una cosa como muy denostada, o al menos que todavía no está tan implantada. Ujú. Pues yo creo que nos vamos a ir despidiendo por aquí. Por primera vez hemos conseguido rebajar la hora. Bueno, estamos todavía a tiempo, ¿no? No sin antes, hay un Ah, detalle sí, cierto, importante que cierto, comentar antes cierto. de que nos terminemos de ir todos. Y es que aquí este tremendo señor, que lo tengo arriba, me parece, nos ha ofrecido para sortear para nuestros seguidores uno de los ejemplares de Relatos de On, El Resurgir del Vacío. Así que se lo estamos tremendamente agradecidos. Así que lo que queremos decir es, ¿cómo os podéis llevar esta pedazo de historia a vuestra casa? Va a ser muy fácil. En todas las plataformas donde vamos a dejar el podcast subido, en YouTube, en iVoox y en Spotify, en la descripción al principio os vais a encontrar con un tweet que os va a llevar a nuestra cuenta de Twitter, a la de Master Ex Machina. Lo único que tenéis que hacer es darnos retweet a eso y estar siguiéndonos tanto a este buen señor en su cuenta @relatoseon como a nosotros, Master Ex Machina. Comprobaremos y demás. Haremos el sorteo dentro de un par de semanas para darle tiempo a que esto se haga bola y nos encargaremos de que os llegue a casa. Sorteamos en principio a Península, Islas Canarias y Sesilles, o sea, lo que viene siendo España. Así que estamos muy contentos, Álvaro. Te agradecemos muchísimo esta forma de difusión, que creo que nos va a venir fenomenal. Y espero que a la persona que le toque esté muy agradecida también y que lo disfrute. Seguro que sí. Gracias a vosotros por haberme invitado. Ha sido un auténtico placer, tío. La Ah, verdad es que yo me lo he pasado fenomenal. podríamos estar un buen rato escuchando todavía hablar de las tierras de On. Así que muchas gracias. Y primer Perfecto. entrevistado. Este hombre siempre quedará para el recuerdo. Efectivamente. Así Nuestro que, primer entrevistado y un buen colega. Así que de Eso verdad, es. Álvaro, muchísimas gracias por estar esta tarde noche con nosotros y te deseamos una carrera como escritor prolífica, al igual que yo por mi parte la carrera científica. Eso es. Muchas gracias, chicos. a ti por estar aquí. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy de Master Máquina. Gracias a todos por vernos y hasta la siguiente semana. Adiós.